de estrategia de AddValue. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes, Juan Francisco y el auditorio. Hola, ¿qué tal, Susana? Buenas tardes. Un saludo, Alfredo. Buenas tardes a todos. Juan Francisco, en lo que va del año, el dólar americano se ha apreciado consistentemente contra las principales monedas, principalmente frente al euro, la libra, el yen y también el yuan, lo que podría complicar el escenario para Estados Unidos de seguir adelante con su guerra comercial. Bajo tu perspectiva técnica, ¿crees que el dólar continúe apreciándose frente a sus pares? ¿Y qué expectativas tienes para la segunda mitad del año? Claro que sí, Susana, buenas tardes. Como bien comentas, pues hemos estado viendo inclusive el día de hoy un cierre del dólar index en sus máximos. Recordemos que el dólar index es una canasta de divisas en donde se pondera principalmente contra el euro. Básicamente el 57% del movimiento del dólar index lo explica el comportamiento o la relación entre el tipo de cambio del euro frente al dólar y las demás monedas como serían la libra, el yen japonés y otras monedas fuertes. En ese sentido, pues este dólar index el día de hoy estaría cerrando en los máximos del año de 95,50, luego de visitar mínimos el mes de febrero hacia finales en alrededor de los $88, lo que implicaría del cierre de hoy un repunte más o menos del 8% respecto a ese mínimo. En ese sentido, pues en la gráfica podemos ver que en el corto plazo se mantiene intacta una inercia alcista bastante importante y estaría llegando a un nivel de, vamos a decir, de resistencia en estos niveles cercanos a 95,50, los cuales de ser superados pues abrirían la puerta para continuar con el avance. En otra gráfica de más plazo podemos ver cómo estos niveles de 95,50 representan o se encontrarían en donde se encuentra actualmente su media de 200 semanas, la cual de ser superada pues activaría mayores escenarios alcistas con un primer objetivo en los $98 y un segundo objetivo en los $100. Aquí también en la gráfica semanal podemos observar que la perspectiva de largo plazo es que el dólar index estaría saliendo de una tendencia bajista que mantuvo durante todo 2017 y hasta principios de este año, cuando vimos las caídas desde $104 hasta los 88, lo que en su momento significó una depreciación del dólar de un 15% y ahorita, como te comento, ya desde los mínimos del año ha acumulado un repunte del 8%. En resumen, yo te diría que pues el dólar index está presentando señales de un probable rompimiento en los máximos del año actualmente y que de darse dicho rompimiento pues sería el rompimiento de su media de 200 semanas, lo que activaría mayores alzas en donde pensamos que los 98 e inclusive los $100 podrían ser los próximos objetivos. Además, reconocer que pues el dólar index está teniendo este comportamiento precisamente encontrado, o vamos a decirlo, no es tan conveniente que esto suceda para Estados Unidos, ya que un dólar tan fuerte podría, justamente como tú bien lo comentas, meter presión a Estados Unidos en este tema de la guerra comercial, ya que lo haría evidentemente un país con productos más caros y en ese sentido pues obviamente sería difícil sostener o poder librar favorablemente una batalla comercial. Bien, pues Alfredo, ¿y cómo se ve el tipo de cambio en estas semanas críticas e importantes de la negociación del Telecán con Estados Unidos? ¿Y cómo se ha visto la tenencia de extranjeros en los mercados? Claro que sí, Susana, bueno, muy interesante. La realidad es que desde mediados de junio vimos una apreciación importante del tipo de cambio, alrededor de un 12% hasta niveles mínimos cercanos a 18.40, en donde vimos recientemente y a escasos días un nivel bajo para iniciar un proceso de alza que hoy ya lo refleja en mayor condición. En ese sentido, bueno, ¿qué estamos viendo? Por un lado, en relación al comentario de Juan Francisco del índice dólar, por lo general el peso mexicano en una correlación de 90 días mantiene un nivel alrededor del 60%. Sin embargo, el último mes, esta correlación que normalmente también es alta, se perdió, apenas es de un 2.6% y tuvo que ver mucho, como ya se ha comentado aquí ampliamente, pues el desarrollo de la negociación del TLC y desde luego pues esa entrada ordenada del nuevo gobierno que estará a partir del 1 de diciembre con respecto hacia los mercados. Pero en ese sentido, bueno, pues esperamos una reacción técnica al menos de inicio hacia la zona de los 19 pesos, en donde podría estar encontrando algunas resistencias, pero muy probablemente ya habiendo hecho un piso en 18.40.
¿Qué vemos en la parte de tenencia de extranjeros? Bueno, esta gráfica que ven ahí es en relación a la renta variable, en donde vemos a lo largo de estos meses de enero a junio el ingreso de 2.585 millones de dólares. Si lo comparamos contra el mismo periodo del 2017, pues hay una reducción de casi 50% en la entrada de flujos al mercado de renta variable. Por eso lo vimos, la verdad, con movimientos muy erráticos y hasta mínimos prácticamente de los 43.660 puntos. Todavía no tenemos el dato de julio, en donde evidentemente el movimiento de recuperación del mercado fue rápido y seguramente por ahí tuvimos alguna incidencia positiva. En la parte de tenencia del mercado de dinero, bueno, ha habido un ingreso de 2.745 millones de dólares a lo largo de este año, esto sí con fecha hasta el 31 de julio, y en ese sentido podemos ver claramente que hay un efecto en donde el 50% se ha ido a la tenencia de bonos M y el otro 50% a CETES, es decir, una parte importante, 1.900 millones de dólares, se ha dirigido con tasas de interés muy atractivas, pagando entre el 7,75 y hasta el 8,15% anual, y desde luego con un tema de liquidez y cero, prácticamente cero riesgo. Así que uno de los puntos importantes, los extranjeros mantienen su posición, pero evidentemente con un tema de ser un poco más conservadores y así dar entrada a un periodo en donde el nuevo gobierno, pues que habrá que ver qué va a estar implementando. Eso es lo que tenemos. Ha habido entrada en renta variable en menor medida. Bien, y Juan Francisco, por otro lado, recientemente pues se ha comentado sobre las implicaciones de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán, lo que en principio supondría un repunte en los precios del petróleo. Con base en tu análisis, ¿cuál es la perspectiva que observas en los precios del petróleo y cuál sería tu estimación de su desempeño para lo que resta del año ante estas sanciones? Sí, Susana, como bien comentas, pues estos temas políticos en la parte de esta sanción que estaría imponiendo Estados Unidos a Irán, pues la idea del mercado es que eso podría eventualmente tener repercusiones en el precio del petróleo y lo que podría ocasionar es que los precios del petróleo siguieran subiendo. A mí me gustaría puntualizar en la parte técnica que ya hemos visto un fuerte repunte de los precios del petróleo en los últimos 3 años, después de que viéramos mínimos en $26 para la muestra del WTI y recientemente, hacia mediados de este año, viéramos máximos en $75. Esto equivale a casi un rendimiento del 200% desde ese mínimo de $26. En la parte técnica nosotros pensamos que ya está adelantado el movimiento alcista en los precios del petróleo y esto querría decir que probablemente estos $75 para el WTI que vimos apenas hace unas semanas podrían estar señalizando un techo importante en los precios del petróleo y que hacia adelante podríamos ver caídas importantes. Cabe señalar y hay que reconocer que la tendencia alcista de los precios del petróleo debido a este movimiento de $26 a $75 es muy alcista y se mantiene intacto. Inclusive, regresando a la parte baja de este canal alcista, podríamos ver precios cercanos a los $55, en donde consideramos habrá un soporte muy importante, que además es el mismo nivel máximo que vimos el año pasado. En resumen, yo te diría que si bien existen estos riesgos políticos en la parte social y económica, nosotros en la parte técnica pensamos que más bien será momento de un proceso de ajuste correctivo, en donde por lo menos podríamos ver caídas hacia sus medias de 50 y 200 semanas, las cuales se encuentran entre 62 y $52 y probablemente también los $55 como un objetivo, dado que ahí se encuentra el máximo del año pasado y coincide con la parte baja de este canal alcista que te acabo de comentar. Bien, pues Alfredo, finalmente consideras que se podría alcanzar un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el mes de agosto, como algunos lo han estimado. Pues mira, la realidad es que si no es agosto, aparentemente ya se estaría extendiendo el plazo, por eso ha sido la intensidad de las negociaciones, evidentemente. Sin embargo, a pesar de que hay 20 de 30 capítulos completos, según nos han comentado, vemos, y una de las cosas importantes es en caso de darse, qué calidad de negociación se alcanzaría para México. lo último que estamos o hemos visto es que México estaría aceptando un contenido de producción de automóviles que superaría del 62,5% al 75%,
Por otro lado, el 45% de todos los componentes sería sobre zonas en donde el salario fuera $16 la hora. Esto implica entre 5 y 10 veces más de lo que se genera el salario aquí en México, lo cual pues se marcaría una desventaja, a pesar de que el gobierno diga que hay una buena oportunidad. La verdad es que ya se tiene una buena participación de este mercado, y por el otro lado, que hasta el 70% del acero se ha originado en cualquiera de los países del bloque. ¿Qué estaría a cambio solicitando México? Bueno, pues por un lado, la intención básicamente de quitar esa regla del sunset, de la caducidad de cada 5 años, y por el otro lado también que se mantenga el capítulo 20, que habla del tema de las controversias entre Estado y Estado bajo las leyes, en este caso leyes internacionales. Estados Unidos lo quiere para las leyes americanas, y también, desde luego, abolir el tema de los capítulos ligados justamente a la imposición de aranceles. Es decir, en ese sentido, creo que las cosas no están tan sencillas. Hay otras materias, temas ligados a la parte agrícola, temas de patentes y marcas. El tema farmacéutico tampoco será sencillo, más que estamos a días de que entre el marco normativo de patentes y marcas aquí en México, muy interesante, que se tiene. Vamos a ver si se desfasa o no, pero en términos generales no está tan sencillo. ¿Qué pensaríamos? Pues que en realidad se hablaba del día 25 como fecha límite, pero ya tendría que estar Canadá dentro de la negociación, y se me hace que será muy poco tiempo. Si lo medimos en términos de probabilidades, seguramente veremos o un mal acuerdo para México, o no se daría a cabo. Es decir, una probabilidad mucho menor a un 40 o 30% de que se diera de manera satisfactoria. Estamos viendo ya el inicio de una presión del tipo de cambio, y quizá esa la antesala a reconocer que no está tan sencillo para concluirse durante el mes de agosto. Bien, pues muchas gracias. Esperemos que no sea un mal acuerdo. Gracias, Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategias de AddValue. Muy buenas tardes. Buenas tardes.